Salen los niños, los adolescentes hoy se quedan aquí. Sí, los adolescentes recuerden que el primer domingo del mes se quedan en el culto. Sin embargo, los demás domingos sí van a clase, ¿verdad? Porque ya los estamos como acostumbrando, porque ya están creciendo a que puedan estar en el culto, ¿verdad? Tenemos de hecho dos que nos visitan. Si siguen frecuentando la iglesia, el próximo domingo van a ir a unas clases especiales, pero tenemos como hábito que el primer domingo del mes se van acostumbrando a lo que es escuchar el sermón en el templo. Voy a pedir que vayan por favor a la Sagrada Escritura, a Hechos 12. Vamos a leer un versículo. Estén ahí en Hechos 12, por favor. Hoy estamos finalizando esta sección de la serie del estudio de Hechos, que empezó en Hechos 8, y aunque teníamos planeado terminarlo en Hechos 17, lo terminamos en Hechos 18-22. Han sido con el de hoy 55 mensajes, hermano. Ya había habido una serie de los primeros 7 capítulos. Se hizo una pausa, se retomó luego Hechos y vamos a volver a hacer otra pausa y tal vez en un par de años vamos a estudiar los últimos de lo que quedamos del 18 hasta el 28. Entonces hoy vamos a leer un versículo. Es muy difícil encontrar un versículo que resuma todo lo que hemos aprendido durante la exploración de estos capítulos, de hecho. Pero creo que Hechos 12:24 luego de una búsqueda, es como un buen resumen. Hechos 12:24 dice: mas la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bendita la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tu iglesia, que de siglos en siglos tu palabra ha anunciado y ha llegado a los rincones más escondidos del globo terráqueo. Hasta nuestras tierras, Señor, ha llegado tu palabra. Y gracias por aquellas iglesias, Padre, que oran, aportan, envían misioneros para que tu evangelio siga creciendo. Aquellas iglesias que plantan más iglesias, Señor. Gracias por ello, Padre. Te ruego que de nosotros hagas una iglesia, o sigan construyendo una iglesia que sea así. Una iglesia viva, Señor, que anuncie tu palabra entre nosotros, más allá de nosotros, y a los pueblos que nos rodean. El trabajo que hacemos en Yuscarán, bendícelo, Señor. Y hoy, Padre, te pido que me guíes con tu Santo Espíritu para poder exponer tu palabra y poder encontrar esas lecciones que encontramos, Padre, en estos pasajes que hemos estudiado por 54 domingos, para que tu iglesia podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores de ella. Para eso te pido humildad, Señor. Dame humildad. Pero también, no solo a mí, sino también al que escucha. Para que tu palabra no tenga estorbo y así pueda llegar a cada corazón y dar fruto, Señor. Que Cristo sea exaltado mientras tu palabra es expuesta. Que la cruz, Padre, pueda ser visualizada con nuestros ojos espirituales y nos postremos ante ella mientras tu palabra es expuesta, para la gloria de Cristo y solo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Una iglesia viva. Cuando uno lee todo el libro de Hechos, pero nosotros nos hemos concentrado desde el capítulo 8
hasta la mitad del capítulo 18. Si a esta iglesia le medimos el pulso, vamos a encontrar una iglesia que tiene el pulso acelerado, porque está activa, está trabajando con fuerza. Vamos a encontrar una iglesia robusta que está creciendo en el conocimiento de la palabra, en el temor a Dios, en el servicio a Dios, pero sobre todo en la proclamación del evangelio. La iglesia del siglo I, que tenía como pastores y líderes a los apóstoles, era una iglesia viva, porque hay iglesias locales, hermanos, que a veces cierran sus puertas. Yo creo que los hermanos que han ido a Europa ya a visitar a su hija, en Italia seguro, iglesias antiguas que son museos ahora. En Estados Unidos hay muchas iglesias que están ahora solo en los cajones, y así en muchos lugares del mundo. Ocupamos ser una iglesia viva como esta iglesia del primer siglo. Para ser una iglesia viva se requieren algunas cosas. Hoy yo voy a enumerar algunas de ellas. Tal vez no todas, pero algunas de ellas que se pueden ir identificando en un estudio, en este caso panorámico, de los capítulos 8 al 18, pero la verdad de todo el libro de Hechos. Nosotros aspiramos a ser una iglesia con mucha vida, que también cuando nos tomen el pulso, sientan que el corazón está bombeando con celeridad, porque estamos trabajando en el Señor. Para que una iglesia esté viva y sea saludable y sea activa, debe estar conformada por cristianos y creyentes que están vivos, que son saludables y que están activos. No se puede tener una iglesia efervescente y floreciente con cristianos y miembros apagados e indiferentes y fríos. No se puede, hermanos. La iglesia es el reflejo de sus miembros, de la fraternidad de los que la conformamos, del amor, del entusiasmo, de la vida de los que somos parte de ella. Entonces veremos que esta iglesia tenía una dieta saludable. Veremos que esta iglesia tenía un trabajo constante, tenía un ejercicio que hoy es indispensable. También tenía un sufrimiento que es inevitable, pero para la gloria del Señor también tenía resultados motivantes. Entonces, primero podemos decir que la iglesia tenía una dieta saludable. Hay cosas, hermanos, que no pueden faltar en la dieta de un hondureño, sino tiene que cambiar de nacionalidad. Los frijolitos, las tortillas y el arroz también, aunque es más típico de los orientales, en todo metemos el arroz nosotros. Para los creyentes, no puede faltar en la dieta espiritual el evangelio, la cruz, el Gólgota, la sangre de Cristo, la vida de Cristo, la remisión de pecados, la sepultura de Jesús y la resurrección de Cristo. Nosotros, así como, bueno, hablo por mí y no sé si en el caso de ustedes, así como no nos aburrimos de comer frijoles de todo tipo y los disfrutamos, tampoco debería de aburrirnos o empalagarnos estar tiempo en tiempo, semana a semana, alimentándonos con el evangelio de Cristo. Y esta iglesia, cuando revisamos el siglo I, hermanos, ellos no tenían Biblia como nosotros. Si la imprenta se inventó a finales del siglo XV, o si no me equivoco, en el siglo I no existía imprenta. Habían manuscritos y eran copias escritas y rollos.
Yo les digo aquí, levanten su Biblia y tal vez todos andan una Biblia. Allá se reunían y tal vez había un pergamino o algunos cuantos. Y ahí exponían y explicaban la palabra del Señor. Pero aún así se alimentaban de manera saludable con el Evangelio de Cristo. Usted puede tener una lectura de investigación, una lectura investigativa del libro de Hechos. Investigue qué hablaban los cristianos entre ellos, qué predicaban los apóstoles. Hágalo observando eso y se va a dar cuenta que la dieta espiritual de ellos, su alimento semana a semana, era: Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue a la tumba y resucitó de entre los muertos, y hoy promete vida y da vida a todo aquel que cree. Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Esa misma dieta es necesaria para los creyentes, no solo para los incrédulos. Usted no puede decir que un día creyó en Cristo y que ya no ocupa más escuchar del Evangelio porque usted ya es creyente. No, sería un error. Tampoco los que somos mensajeros, pregoneros de la justicia del Señor, pastores, podemos decir: le acabo de hablar del Evangelio el domingo pasado a la iglesia. ¿Para qué voy a volver a decirles lo mismo? Hermanos, es el Evangelio la dieta necesaria para el corazón de los creyentes y de los impíos también, para que vengan a Cristo. Entonces, una iglesia viva siempre va a tener este manjar en su mesa, el manjar de las misericordias del Señor, donde se habla, se anuncia, se recuerda la gloriosa cruz de Cristo. Aquella cruz que quedó carmesí, roja, porque toda la sangre de Cristo fue derramada en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Si entre nosotros hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, debe de creer en Cristo y debe de creer que lo que pasó en la cruz fue por usted, para que hoy usted pueda abrir su corazón y creer al Evangelio. Si miramos ahí en el capítulo 15 de Hechos, en el versículo 11, bueno, lo podemos ver por todo el Evangelio, pero capítulo 15, versículo 11, en el concilio, ellos, porque se estaban metiendo una doctrina que no era adecuada, ellos vuelven a recordar su mensaje central. Y creo que aquí hay un buen resumen de lo que es este mensaje. Es: antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, como también ellos, es decir, los gentiles se referían a ellos. Pero es por la gracia del Señor, porque la dieta del Evangelio siempre debe hablar de la gracia del Señor. Así que una característica indispensable en las iglesias de hoy en día es que no saquen de su dieta alimenticia, usando la metáfora, el Evangelio de Cristo. No se aburran del Evangelio, hermano. Yo, gracias al Señor, no me aburro de él y espero que ustedes tampoco. También, además de esta dieta saludable, hay en la iglesia un trabajo constante. Hice un ejercicio en la lectura y leí todos estos capítulos buscando las veces que menciona que la iglesia estaba predicando de Cristo, o que se asume que predicaban de Cristo, que anunciaban a Cristo, que otros oían a Cristo, que se predicaba el Evangelio, que se proclamaba la palabra. Y en estos 11 capítulos, sin terminar el 18, porque llegué hasta el 22, aparece por lo menos 41 veces que la iglesia está predicando de Cristo. Entre ellos, y
a los no creyentes, a los impíos. De hecho, hay 2 viajes misioneros en estos capítulos. Entonces la iglesia tiene un trabajo constante. Si ustedes pueden leer en el capítulo 13, que es la parte media, versículo 49, en primer viaje misionero, dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, el sur de Galacia. 13:49. Ahí estaban en medio, pero si nos vamos al inicio de estos capítulos, en el capítulo 8, versículo 4, no lo vamos a ver los 41, hermanos, las 41 citas que encontré, pero capítulo 8, versículo 4, al inicio de la serie de los pasajes que hemos estudiado, dice: mas los que fueron esparcidos, porque esto empieza, hermanos, el capítulo 8 con persecución de la iglesia y termina con la expansión de la iglesia. 8:4, mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra, de tal manera que llegaron a Samaria. 8:25, léanlo conmigo, por favor. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén y anunciaron el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Y seguían anunciando y anunciando la palabra de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Era un trabajo constante y natural, orgánico en la iglesia. 18, para llegar al capítulo donde terminamos la serie, y versículo 11. Ya en Corinto, después solo faltó Éfeso, pero en Corinto, Pablo, Timoteo y Silas, dice, y se detuvieron ahí 1 año y 6 meses. ¿Y qué hacían? Enseñando entre ellos la palabra de Dios. Es una constante, hermanos. No solo el contenido y la dieta del mensaje, sino que lo hacían. Ahora lo hacían de manera natural. Ahí no habían tratados. No existía, es que yo si no me dan tratados, no sé cómo voy a hablar de Cristo. ¿Y cómo voy a hablar de Cristo si no tengo ni vino? Los rollos los tienen allá, los tiene fulano. Yo no tengo rollos para ir a enseñar el evangelio. Entonces yo no voy a ir a hablar de Cristo. Apenas creí la semana pasada. ¿Qué voy a estar hablando yo de Cristo? No, hermano. De manera natural, la iglesia entendía que su responsabilidad, y lo hacían con gozo, era hablar de Cristo. Es un trabajo constante. Hoy la cosa no es igual. No vamos a mentir, no vamos a engañarnos a nosotros mismos. La iglesia no quiere hacer el trabajo natural. El creyente no quiere hacer con naturalidad o con naturaleza su trabajo evangelístico. Entonces nos toca enseñarles, guiarlos. Y estamos haciendo un plan. El pastor Saúl, en varios mensajes, él se me acercaba y me decía: pastor, usted está enseñando, pero hay que pasar a la práctica, me decía. Y tenemos que hacer algo, y con justa razón me lo decía. Porque aquí no venimos solo a llenar sus cerebros de conocimiento, hermanos. Aquí queremos que ustedes sean hacedores de la palabra. Entonces estamos organizando, estamos adaptando un programa conocido internacional para poder enseñarles a ser instrumentos del Señor en la evangelización. Y en el mes de mayo vamos a lanzar esto y vamos a esperar que todos ustedes se involucren con humildad en el trabajo, porque este es un trabajo constante. No es posible que estudiemos Hechos y no vayamos al dinamismo del trabajo de ganar almas para Cristo. No, hermanos, tenemos que ver que Dios nos está llamando a plantar más iglesias, a traer más personas, a hablar de Cristo. Debe ser algo natural en la iglesia. Lastimosamente no lo es, no es algo natural. A veces, en algunos casos, es algo como forzado y no queremos que sea así.
Queremos que con mensaje a mensaje el corazón de ustedes se vaya sensibilizando a lo que Dios les está llamando. Bueno, no solo tenían una dieta natural, saludable con el Evangelio, sino, como vemos, tenían un trabajo constante que era la evangelización, y tenían un ejercicio que es indispensable para la iglesia. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese ejercicio indispensable? La oración, hermano. Ese es el gimnasio del creyente. Ese es el tiempo que debemos de invertir, porque no se puede dar un paso sin haber orado. Es un ejercicio indispensable para la iglesia. En el capítulo 12, bueno, lo vemos en todo el libro de Hechos, pero yo quiero mencionar solamente un versículo. Capítulo 12, versículo 5, cuando habían decapitado a Jacobo, el hermano del apóstol Juan, y el apóstol Jacobo. Y también vio que a los judíos les había gustado esto, entonces tomaron a Pedro. Y dice 12:5, así que Pedro era custodiado en la cárcel. Pero mire lo que dice de la iglesia. Y la iglesia hacía de vez en cuando, dice ahí, ¿cómo dice? Sin cesar. No sin César. Sin cesar. Oración a Dios por él. Hermanos, yo no sé cómo está su vida de oración. Lo que sé que cuando la iglesia convoca oración, la mayoría de ustedes no asiste. Hasta ahora no entiendo por qué. No lo entiendo, hermanos. Y se los digo así, yo no he sido toda mi vida pastor. Tengo el llamado pastoral desde joven. Pero Dios se tomó un tiempo hasta instalarnos como pastor. Pero aún sin ser pastor, yo estaba en tiempo de oración. Así que no les estamos exhortando a que hagan algo que nosotros no hicimos. Cuando la iglesia convoca para que oremos, es un momento indispensable, un ejercicio indispensable para la iglesia. Usted podrá defenderse de muchas maneras diciendo yo oro. Y lo puedo hacer solo, y lo puedo hacer sola. ¿Dónde dice que es necesario que lo hagamos juntos? Bueno, hermano, o ha leído mal la Biblia o no la ha entendido bien. La oración unánime es fundamental para la iglesia del Señor. Es indispensable para el creyente y para la iglesia orar juntos. Y los que experimentamos este ejercicio podemos dar fe de ello. No es lo mismo cuando oramos juntos, cuando oran por nosotros, cuando la iglesia se está derramando, intercediendo por un alma, por un motivo de oración. No es igual, hermanos. Y ustedes deben de ser sensibles para poder ejercer la oración unánime. Tiene un valor tan hermoso en la vida de la iglesia. Cuando la iglesia, a través de la iglesia de Antioquía, se hizo el primer envío de misioneros, dice la palabra de Dios, leámoslo por favor, creo que el tiempo nos da para que lo leamos, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía algunos profetas y doctores, Bernabé y Simón el que se llamaba Níger, y Lucio el Cirenio, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, y ahí se da a sobreentender que estaban orando, dice, y ayunando. Pero la iglesia lo estaba haciendo en conjunto. Dijo el Espíritu Santo. ¿A quién le dijo eso? A la iglesia. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Un momento histórico especial para la iglesia. Un momento fundamental para la iglesia. Vino cuando la iglesia estaba orando.
Hermanos, la oración en conjunto de la iglesia es común en el libro de Hechos. Voy a salir de los capítulos que estamos leyendo, vayamos al capítulo 4. No vamos el capítulo 4, no les voy a citar toda la oración, pero ellos están orando aquí al soberano Señor. Bueno, dice 4:24, solo para que vean que la iglesia está orando y están juntos orando. Y ellos, cuando lo oyeron, la iglesia, alzaron la voz a Dios y dijeron juntos, unánimes: Señor, tú eres el Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. De un brinco al versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, ¿quiénes? La iglesia, hermano, unida, juntos, no individuales, juntos, unidos. ¿Ustedes creen que Dios es indiferente? ¿Ustedes creen que Dios es indiferente a ver a su pueblo unido orando? No, hermanos, o no conocemos a Dios y pensamos que Él es indiferente, o estamos equivocados. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, o sea, reunidos como iglesia orando, ¿qué pasó? Tembló. La iglesia viva que vemos en el libro de Hechos es una iglesia que hacía este ejercicio, porque miraba en la oración un ejercicio indispensable que no puede faltar, pues. Y me estoy refiriendo a la oración unánime. No discutiré con ustedes si oran o no en privado, porque no estoy con ustedes las 24 horas del día. No sé si oran, no sé cuánto oran, espero que lo hagan. Y qué bien que lo hacen. Y si quieren un aplauso por eso, se lo doy. Pero yo estoy hablando de la oración unánime. Y en esa sí tengo mucho que exhortarlos, porque no les veo. A veces alquilamos este lugar, a veces para orar, de tanto en tanto, y son pocos los que vienen a orar. Comprendo, hermanos, que la semana en nuestra vida, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, son ajetreadas. No me tienen que convencer de eso, porque yo vivo en la misma ciudad que ustedes. Trabajo así tan duro como ustedes trabajan, pero me organizo los miércoles para poder orar. Yo creo que cualquiera lo puede hacer. Y de tanto en tanto es entendible que no podamos, pero no que todos los miércoles no puedan orar. Así que es importante que crezcamos y que recibamos esto con humildad, hermano. Yo no lo estoy diciendo con soberbia para hacer sentir mal a alguien, no. Lo estoy diciendo para que reaccionemos y nos juntemos en oración. Otra cosa, hermanos, además de una dieta saludable para una iglesia viva, además del trabajo constante, además de un ejercicio indispensable en la oración, hay un sufrimiento inevitable cuando la iglesia está viva sirviéndole al Señor con gozo y alegría, y Él está obrando. En el primer viaje misionero, en Hechos 14, cuando Pablo va de vuelta ya a Antioquía y pasa confirmando a los hermanos, en el capítulo 14, versículo 22, le dice, bueno, iban confirmando el ánimo de los discípulos, dice, y exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles una verdad. Le decía, es necesario que a través de muy pocas tribulaciones, ¿están con la Biblia, hermano? Muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿Quién dice que Dios promete que todo va a ser prosperidad? Olvídese de las enfermedades, de las pruebas, de las luchas, de los problemas económicos, de los problemas de salud, de los problemas con la crianza de los hijos, matrimonio, trabajo.
No, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dado a veces un poco de risa cuando, y aplico yo ahí, hermanos, no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo en general, incluido yo, cuando nos preocupamos por nuestras grandes tribulaciones. Porque cuando uno, luego de haber estudiado Hechos y ver la vida de Pablo, Pablo dice en 2 de Corintios 4:17, hermano, Pablo fue apedreado, lo aprendimos en esta serie, linchado, llevado a los tribunales, azotado, gracias, metido en la cárcel, dado por muerto. Pero en 2 de Corintios 4:17, vean lo que dice, hermano. Él en términos generales se está refiriendo a lo que él ha sufrido y a su vida, porque está leve, lo leve de nuestra tribulación, dice. Hermanos, y nosotros por una cosita, miren, pobrecito yo, me pasa una, me pasa la otra, me pasa otra. Y él llama leve a lo que le ha pasado a él. Pero a nosotros nos gusta que nos vea lo nuestro como, pobrecito yo. Dice él, por lo que de nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un sobremanera excelente y eterno peso de gloria. Él no dice, miren que en mi tribulación, pobrecito yo, ojalá que me pase rápido. Ay, ya no aguanto más. No sé por qué conmigo el Señor es así. Él no está diciendo eso, hermano. Porque lo leve de nuestra tribulación momentánea produce en nosotros un sobremanera excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El sufrimiento, las tribulaciones, las angustias, los momentos difíciles, las lágrimas van a rodar en la vida cristiana, sin duda. Y más cuando le servimos al Señor, o entre más le sirvamos al Señor. Ese mismo pasaje, el versículo 15 y 16, porque todas estas cosas padecemos por nosotros, por vosotros, les dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Y a dónde nos renovamos? En la fuente inagotable del Evangelio de Cristo el Señor, en la persona y en la obra de Cristo. Bueno, hermanos, una iglesia viva, y dentro de las cosas que podemos ver en el libro de Hechos, tiene una dieta saludable que es el Evangelio de Cristo. Tiene un trabajo constante que es la evangelización. Tiene un ejercicio indispensable que es la oración unánime. Sin embargo, tiene un sufrimiento inevitable. Si nos vamos a meter a cosas del Señor, sepámoslo. Pero a la vez, siempre vendrán los resultados motivantes. Capítulo 8 de Hechos, siguen empezando esta serie, versículo, ya lo leímos un poco, 4 al 8, leámoslo. Mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la multitud unánime, miren qué bonito, estaba atenta a las cosas que decía Felipe. Qué bendición. Oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Qué hermoso cuando Pedro estuvo en casa de Cornelio, Hechos 10. Cuando fue llevado de Jope a Cornelio, a Cesarea. Y mientras estaba hablando, vio que el Espíritu Santo descendía sobre los gentiles. Y Cornelio se convertía en un hermano en la fe. Y dijo, ¿qué impide que bautice estos que han creído y que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Qué resultados, qué cosas más motivadoras, hermanos? Ya me imagino a Pablo y su equipo yendo al río en la ciudad de Filipos y aquellas mujeres escuchando el Evangelio y Dios abriendo el corazón de Lidia y Lidia diciendo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo no se va a motivar cuando vemos a alguien que rompe su corazón y se doblega ante la cruz de Cristo? Ya me imagino a Pablo con su espalda lacerada, con la sangre corriendo, cantando allá en aquel calabozo en Filipo, himnos con Silas, con el cepo. Se viene el terremoto, se abren todas las celdas, se le sueltan los cepos. Ven al carcelero sacar su espada y le dice, no te mates, aquí estamos todos. Y él les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué hermoso cuando ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él creyó y lo llevó a su casa y lavó sus heridas y su familia creyó y fueron bautizados, hermano. ¿Cómo estas cosas no vale la pena todo el sufrimiento por estas almas redimidas? Qué hermoso, qué motivante para Pablo cuando llegó a Berea y aquellas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres venían a Cristo. O allá en su primer viaje misionero, cuando cruzó la isla de Chipre y allá Sergio Pablo lo llama porque quiere escuchar el Evangelio. Qué hermoso cuando los creyentes decían, vamos el otro sábado, Pablo va a predicar de Cristo y se reunía toda la ciudad. Y siempre habían nuevos creyentes, sí, había oposición, pero habían nuevos creyentes. Volvamos al versículo donde empezamos, Hechos 12, 24. Creo que resume bien lo que pasaba. Mas la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Esos resultados motivan. La gente creía ahí mismo, capítulo 13, versículos 48 y 49, dice, y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Miren qué hermoso. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. 14:1. Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Por todo el libro de Hechos lo podemos encontrar. Y si vamos al 18:8, también vamos a ver que ellos creían. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían. Pero no solo creían, hermanos, y eran bautizados. En la iglesia viva siempre habrá, tarde o temprano, resultados motivantes. Sí, hermanos, siempre lo sabrá. Cuando vemos que los creyentes se bautizan, ver al carcelero y su familia bautizándose, ver a aquel eunuco que le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y se va y se bautiza. Cornelio, ya lo vimos, se bautiza. En la ciudad de Corintios creen y se bautizan. Gloria al Señor por los resultados, porque es Él el que hace toda la obra, hermanos. Ahora, como les decía al inicio, nosotros pretendemos, oramos, anhelamos, confiamos en el Señor y trabajamos para ser pastor de una iglesia viva. Por lo tanto, debemos estar conformados por creyentes que están vivos, que no contristan el espíritu, que no entristecen el espíritu, sino que le cantan al Señor aquellos cantos viejos y populares, que no se apague el fuego que hay en mi corazón,
que siga ardiendo, mas y más no deje que esa llama se haga chica, sino que se crezca para que alumbre, como dice Mateo 5:19, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es necesario por eso, hermanos, que ustedes estén aquí todos los domingos. Invertimos horas para darles una dieta saludable. Oramos mucho para que el sustento del alimento que se da aquí les santifique. Solo sabemos que la obra es de Dios, pero lo hacemos. Vengan aquí a alimentarse con la dieta del Evangelio. Yo no me voy a cansar de hablar de Cristo. Ustedes, junto conmigo, no es ni yo delante de ustedes, es ustedes junto conmigo. Tenemos que tomar el asadón, el machete, la hoz, la carreta y hacer el trabajo constante de la evangelización. El ejercicio indispensable tampoco es responsabilidad exclusiva del pastor y los líderes. Muchos de ustedes me decían, porque un tiempo dejamos los miércoles, no fueron 2 o 3, fueron muchos. Los miércoles. Ahí están los miércoles, hermano. Vamos a orar. Si usted quiere que vayamos a orar a su casa, ese día cancelamos el Zoom y vamos a su casa, y a los que quieran ir, vamos y oramos. Pero tenemos que orar juntos. Y tenemos que estar juntos porque hay sufrimiento. Miren, las necesidades de salud se han multiplicado en la iglesia. Los problemas de salud, una semana uno, otra semana otro, fallecimientos, problemas de salud, emergencias, diagnósticos. Pero no se reúnen a orar. Entonces tenemos que sobrellevar el sufrimiento juntos en Cristo. Y tenemos que estar preparados, porque Dios sin duda traerá resultados alentadores que nos van a motivar. Yo deseo ser pastor de una iglesia viva, y creo que lo soy, pero hay mucho que todavía debemos ir sanando y progresando en la fe. Vamos a terminar aquí. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a apacentar tu grey con tu palabra, con amor, con dulzura, Señor. Cualquier exhortación, úsala para tu gloria, no para herir, sino para sanar, para curar heridas, para restaurar vidas. Convence, Señor, al que no te conoce de pecado, de justicia y de juicio, a través del Evangelio y de la cruz. Y santifica tu iglesia, vivifica tu iglesia con tu palabra. Nosotros somos tu iglesia y queremos ser, en las cosas positivas, seguir el ejemplo de la iglesia del primer siglo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a continuar, hermano Denis.